Buenos días, Chile, los maestros de Chile. Estoy extremadamente impresionada de que tantos profesores hayan venido en sus vacaciones de invierno a aprender de los nuevos progresos de la educación en ciencias. Me sorprende, es maravilloso. Entonces tengo un par de preguntas. ¿Cuántos de ustedes se enseñan en la enseñanza básica? La mayoría. Maravilloso. ¿Y ustedes en las escuelas públicas? ¿Cuántos? Maravilloso también. Muchas gracias por informarme de eso. Y gracias por haberme invitado. Lo agradezco esta oportunidad. Bien, esta es mi presentación. Bien. ¿Quién soy yo? Primero que nada, yo soy profesora básica, tercero básico, segundo y tercero básico. Y también escribo en los estándares para la nueva generación en ciencias. Estas normas, estos estándares se desarrollaron en terreno, pero también con profesores de distintas actividades. Ahí está yo. Me trajeron al grupo porque yo que me encargo de enseñar diversidad. Trabajo en una escuela que se llama Title I, es decir, que la mayoría de los estudiantes tienen un almuerzo gratis. Un tercio de los alumnos hablan inglés como segundo idioma. Muchos de los estudiantes alumnos vienen de otros países. Y son la primera generación que ha crecido en Estados Unidos. Esto es lo que voy a hacer hoy día. Espero que todos ustedes se lleven como lección esta manera de explicación y la lleven a sus clases. Entonces, lo que yo les voy a mostrar como profesora, como miembro del equipo, y cuando creamos estos estándares, yo tengo una larga historia de aprendizaje. Yo no tenía mucha experiencia enseñando la ciencia tampoco, así que yo iba aprendiendo y creando normas al mismo tiempo. Era un efecto dialéctico, por así decirlo, y que quiero compartir con ustedes es lo que yo aprendí en este proceso. Y tengo un ejemplo de Estados Unidos con mis alumnos, y también he estado viviendo en Valdivia. 6 meses que vivo en Valdivia. He estado trabajando con profesores allá, he estado trabajando en prácticas de la ciencia. Entonces yo les puedo decir, cuando ustedes salgan de esta sesión, yo puedo hacer esto. Van a poder decir ustedes, yo lo puedo hacer, porque yo ya lo probé. Entonces vamos a hablar de una de las prácticas, que es la construcción de explicación. Lo que yo estoy más familiarizada es que la investigación, muchos de ustedes lo conocen también, cómo hacer este tipo de investigación conductiva con los alumnos. Y yo pienso de lo que yo hice, pienso en ustedes también. Esta es la definición. El uso de evidencia para construir y explicar con una teoría científica lo que nos entrega la observación de un fenómeno. Y una de las partes más importantes es que los alumnos están recolectando la información, la evidencia, la pueden recolectar en un libro, pero también mejor con sus propias manos, con una experimentación directa. Y la otra cosa muy importante es que los fenómenos están presentes. Entonces trabajamos como profesores para tratar de ver cómo podemos conectar estas cosas.
lo que ven en los libros con lo que experimenta realmente en el aula. Es fácil. Yo les voy a mostrar cómo yo lo hago. Es más fácil de lo que uno cree. Esta es mi impresión cuando llego a la sala de clases. Quiero saber qué es lo que piensan mis alumnos en primer lugar. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué les pasa en la cabeza respecto a los fenómenos? Hay que empezar, como profesor tenemos que saber dónde partir. Entonces, cuando primero presentamos fenómenos para que los niños lo experimenten, hablemos de algo fácil. Una tormenta eléctrica, por ejemplo. Les preguntamos a los niños, ¿qué creen ustedes que está pasando? Tenemos que tener clara la imagen que ellos tienen en su cabeza. Los alumnos expresan su propia comprensión de los fenómenos y luego se les guía para usar la evidencia. Nosotros somos los guías y la teoría científica para llegar a una comprensión más sofisticada. Entonces hay que saber de dónde partimos para ayudarles a llegar a esta comprensión más sofisticada al final. Los estándares son maravillosos, a mí me encantan. De lo que hablábamos, de estas prácticas de mezclar esto, ya no se dice sé este hecho, sino que tienen que demostrar su comprensión. Y tienen las tres prácticas: observar. Esta última es de lo que estamos hablando hoy día. Vamos a hablar de una nomás, una manera de enfocarlo en tercer año básico. Esto es lo que decíamos, es lo que se establece en la norma. Esta es la generación de estándares para la próxima generación en la que yo participé. Este es el link. Sí, en Estados Unidos tenemos 8 finales, 8 prácticas. Y de esta es la que estamos hablando hoy día. Cuando ya aprendemos bien a ayudar a los alumnos a crear sus explicaciones correctas en la ciencia, vamos a descubrir que ellos pueden usar esta capacidad para construir explicaciones en estudios sociales, en literatura y en matemáticas también. Entonces podemos, una vez que sabemos cómo enseñarle a usar la evidencia y sus afirmaciones. ¿Cuál es el principal personaje en esta novela? Bueno, dígame cuál es la evidencia. Y van a aplicar esto, los de ciencia, a otras prácticas, a otras asignaturas. Y si les da un número dado a otro número dado, van a preguntar, bueno, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuál es la evidencia? Necesitan mucho de esta visión analítica y lo aplican en otras disciplinas también. Entonces esto es una lección de un plan de clase. Para cada unidad hay que elegir uno. Hay que usar esta plantilla y usarlo una vez por lo menos para cada unidad. Van a experimentar fenómenos y van a tener ejemplos de eso. Pueden hacer preguntas motores. Pueden venir del profesor o de los alumnos. Estas preguntas motores son preguntas paraguas que cubren todo, cubren muchas cosas. Luego van a recolectar las pruebas, la evidencia, y mediante experimentando nuevamente el fenómeno, haciendo experiencias controladas y también buscan evidencia leyendo o conversando con otras personas. Hay muchas formas de recolectar evidencia. Priorizan la evidencia y se dirigen a la pregunta falsa y de ahí construyen la explicación. Entonces, la última parte de la construcción de la explicación, pero tienen que priorizar las evidencias primero. Esto es algo que usamos en Estados Unidos todas las veces porque podemos comunicarnos. Entonces voy a tratar de hacerlo con ustedes. Eso es darse vuelta y preguntar, lo llamamos esto. Le van a dar unos 3 minutos para conversar con la persona que está sentada al lado y después de 3 minutos
van a responder las preguntas con esa persona, van a hacerlo así. Esto significa, se acabó el tiempo, como en el básquetbol, y les voy a hacer responsables no solo de lo que ustedes dijeron, sino que de lo que dijo la persona del lado. Mis alumnos lo hacen también. Tienen que demostrar que estaban escuchando lo que decía la otra persona, entonces darse vuelta y hablar. Entonces, cuando se ve este fenómeno, él se guía a los alumnos a experimentarlo en su clase y qué preguntas fuerza pueden hacer después que han experimentado el fenómeno. Traten de pensar en preguntas que los estudiantes puedan responder después de juntar la evidencia. Piensen en un fenómeno que regularmente utilizan con una experiencia de ciencia y cuáles son las preguntas fuera de esa. ¿Cuál es la gran pregunta que va a sacar la respuesta de esa experiencia? Entonces, dense vuelta y hablen con la persona que está al lado y compartan lo que han hecho en la clase. Empiecen, tienen 3 minutos. Hasta que yo les indique que paren. ¿Cuál ha sido su experiencia en la enseñanza de la ciencia en su clase? Tienen que escucharse ustedes y escuchar lo que le dice la persona al lado. Yo estoy escuchando. No, la pregunta siempre que guía es ¿por qué? Los alumnos siempre se preguntan el por qué pasa algo, o qué es, qué es, o por qué se produce, qué es. Sí. ¿Cuál es la fenómena ¿Cuál es el fenómeno? Claro. que usó en su clase? Una fenómena. ¿Un fenómeno cualquiera? Por ejemplo, la producción del arco iris. Claro, en la ¿Qué luz. se produce el arco iris? Ajá. Ahí estamos Claro, el viendo. fenómeno medio. Oh, yeah. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Cuál es la fenómena que enseña? Una fenómena científico. No, yo le había dicho del explicar la reflexión de la luz. Porque Ah, qué bueno. el arco iris, ¿por qué se produce el arco iris? Me van a preguntar y me van a explicar por la reflexión de la luz. ¿Por qué no siempre se produce? Oh, good. Good one. Thanks. Okay. Turn and talk is over. You have to stop talking. Por favor, dejemos de hablar. Bueno, tienen que recordar que ustedes son responsables por las personas que están sentadas al lado de ustedes. Entonces, ustedes tienen que recordar qué dice la persona que está al lado de ustedes, cuáles son los fenómenos que han experimentado en las salas, y después de eso vamos a tener buenas preguntas. Entonces, lo que yo quisiera saber es si hay alguien que quiera compartir qué es lo que dijo su compañero, qué es lo que piensan al respecto. Vamos, atrévanse. Roberto va a escoger a alguien por ahí. Roberto, ¿podrías por favor escoger a alguna persona? Si se esconden, trata de encontrarlos, por favor. ¿Quieres utilizar el micrófono? No, gracias. Mi nombre es Matilde. Encantada de conocerte. You're welcome. I talked Y no pudimos compartir mucho sobre la práctica pedagógica, ya que ella era jefa de UTP. Se llama Carolina
y ella ha trabajado principalmente en el área en ciencias, pero en media. Eso, muy poco. ¿Cuál fenómeno enseña ella en la clase? She's not teacher. Oh, okay, then you need to share your own. She's, no sé cómo. What is the phenomena that you like to teach in your class? And you? Yo soy profesora de unidocente, trabajo en el primer ciclo y tratando de hacer las nuevas prácticas pedagógicas, estamos trabajando mucho en lo que es centrarnos en el objetivo de la clase y que eso ha dado muy buen resultado, sobre todo en los niños. Y siempre comienzo con la indagación para comenzar con los aprendizajes previos. De ahí nace el objetivo de lo que queremos desarrollar durante la clase. Okay, so where did that come from? Muy bien, muchas gracias. Me pregunto si hay un poco de confusión de a qué me refiero con fenómenos. El fenómeno es algo que los estudiantes tienen que experimentar en la clase, que tenga que ver con ciencia. Entonces tiene que ver algo tan simple como traer un insecto a la clase o mover una pelota, por ejemplo, en una rampa y ver cuál es el fenómeno de fuerza que ocurre. O, por ejemplo, un globo, mirar cuando se va el aire. Ese tipo de actividades que podemos compartir. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a hablar de construir explicaciones y diseñar soluciones. La razón por cual esto es importante es porque estos son espejos en donde nos referimos a la vida real. Entonces, para poder desarrollar actividades científicas tenemos que pensar como tal. Y no necesitamos memorizar muchas cosas. Lo que sí tenemos que hacer como científicos, tenemos que interactuar con los materiales, hacer preguntas y tratar de responder estas preguntas con evidencias. Entonces, para que los estudiantes hagan esto, tienen que entender cómo prepararse para sus carreras, por así decirlo, y utilizando estas habilidades. Tenemos que explicar el mundo alrededor, hacer preguntas por qué ocurren estos fenómenos, recoger datos y evidencia para explicar estos fenómenos. Entonces, nosotros queremos que nuestros niños hagan esto. No queremos que nos den teorías que no calzan con la ciencia, sino que queremos empezar que hagan preguntas primero para resolver las dudas. Entonces, no queremos que nos entreguen una teoría de Einstein, sino que una teoría que explique lo que han descubierto ellos en el mundo. Y esa soy yo acá. Y este es un ejemplo de una explicación de las actividades que realizo yo en mi clase en Estados Unidos. Esto yo escribí mi experiencia con mis estudiantes como parte de estos estándares de la siguiente generación. Y en los Estados Unidos nosotros como profesores decimos, ¿qué es lo que es la ciencia para ustedes? ¿Y qué es lo que estamos haciendo al respecto? ¿Y qué pasa si los niños no están logrando obtener los resultados que queremos en ciencia? Ustedes me van a decir que podemos hacer más, que ellos pueden hacer más, que pueden hacer un modelo distinto. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que poner esto en práctica y como ejemplo, de tal manera que los profesores lo pongan en práctica con todos los estudiantes y ustedes pueden hacerlo. Y pueden que de esta manera los niños aprendan más.
Es decir, desarrollar explicaciones y utilizar modelos que representen el sistema de la superficie de la Tierra. Este es uno de los ejemplos. Entonces tenemos una expectativa de desempeño. Estas son las explicaciones. Vamos a desarrollar un modelo que represente y explique con evidencia las formas distintas y los tipos de terrenos en un área. ¿Y ustedes hacen este tipo de actividades en el primero y segundo año? Entonces, esta es una mezcla de conceptos, de prácticas, de ideas centrales. La idea central de la disciplina, que es mapear y mostrar cómo se ubican las cosas, y podemos hacer un mapa de los lugares, de las formas que hay en esa zona. Y yo enfatizo en que los distintos tipos de tierra, por ejemplo, y yo pongo el énfasis aquí, no solo en un lago, sino qué tipo de tierra existe ahí en ese terreno. Este es el concepto transversal. Tenemos un trozo de tierra con la idea principal y tenemos patrones. Entonces vemos estos patrones y los tenemos que explicar, porque los científicos hacen eso. Están pensando cómo poder explicar los fenómenos, ¿cierto? Bueno, esto es una explicación en donde utilizamos evidencia, medidas, observaciones, patrones para construir y soportar las explicaciones o el diseño para una solución de un problema. Es así como desarrollamos una explicación, y eso es lo que hacemos con los niños. Tenemos las 3 bases y luego ellos tienen que desarrollar un modelo que nos muestre su entendimiento. Esto es lo que yo uso y esto es lo que comparto yo con ustedes, este formato, esta arquitectura. Desarrollamos una evidencia, una hipótesis, un razonamiento. Y esto es lo que podemos utilizar en ciencia. Partimos con las preguntas, ¿cierto? Y estas preguntas nos llevan a las respuestas. Y ellos pueden ser preguntas de un sí o de un no. Vemos cuál es la pregunta. Las plantas pueden crecer, por ejemplo, en la oscuridad. Esa es mi pregunta principal, es mi afirmación, y eso me lleva a las preguntas. Y los niños nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer que los niños colecten evidencia para ver si las plantas pueden crecer en la oscuridad o no. Aquí tenemos evidencias y esto nos lleva a una afirmación. Estamos modelando constantemente cómo podemos obtener esta evidencia, qué tipo de evidencia también nos va a permitir responder las preguntas. Este es el formato que yo utilizo. Lo que hago es tomar este formato, lo copio, se lo doy a los niños y ellos lo ponen en sus cuadernos. No hay problemas. Ellos están familiarizados con las preguntas científicas, luego desarrollan su afirmación y yo les pido que escriban o dibujen su evidencia. Entonces, todas estas preguntas o estas respuestas nos van a llevar a lo mismo. Y tenemos distintos tipos de evidencia. Esta evidencia que nos permite crear estas respuestas, y al final tener una afirmación. Estos son mis niños de mi clase. Recordemos que estamos hablando de la Tierra, ¿no? Y vamos a hacer un mapeo, vamos a utilizar el modelo para ver las diferencias. Entonces lo que hacemos primero, vamos afuera, al terreno, porque tenemos un patio, y empezamos a hacer un agujero. Y todos los niños regresan con un poquito de tierra. Y era como... a ellos les encantaba, a los niños. Es increíble. Ellos, por el solo hecho de traer un poquito de tierra, y para ellos era un fenómeno científico que les encantaba. Ellos no habían visto tierra así desde ese punto de vista. Entonces ahora tenemos la pregunta científica que desarrollamos después de esta actividad. Decimos, por ejemplo,
¿Existen 3 lugares cerca de la escuela que tengan el mismo tipo de tierra? Recuerden que estas preguntas son preguntas importantes que los guían como alumnos. Muy bien, aquí tenemos un mapa. Este es un mapa del área de la escuela, y encontramos 3 ubicaciones distintas y las escogemos de acuerdo con la longitud, la altura. En cuanto a la altura, se me olvidó la palabra. Es la altura con respecto al nivel del mar. Ustedes en Chile tienen tierra muy interesante, porque tienen tierra volcánica. Entonces escogemos 3 puntos y nuevamente hacemos la pregunta: ¿la tierra es igual en estos 3 lugares? Y luego vamos a una distinta área. Ahora estamos en terreno, ¿cierto? Y vamos tomando notas, y ellos van anotando todo lo que van notando, lo que van viendo como evidencia, ¿cierto? Sabemos que la Tierra está en distintas capas, ¿cierto? Podemos medirlo con una regla, etcétera. Y a ellos les encanta hacer esta actividad. Este es un ejemplo. Recordemos que los estudiantes están recolectando información respecto de la Tierra, y yo quiero que en el video sea importante esto, lo que dicen los niños. What's wrong? Should we play again? It's not working again. Look, it's the flower again. Sir, look. Mira. Es el flor otra vez. While we're waiting, I'm going to ask you to do something for me. So if you have 5 fingers on your hand, I want you to hold up your hand and show me with a 1. This is not making any sense. You're speaking in another language, which I am, or number 5. Y si tienen un solo dedo es que no me entienden nada. Si levantan los 5 dedos, me muestran que me están entendiendo todo. Con la mano abierta, 5 dedos, me están entendiendo todo. ¡Qué bueno! ¡Qué feliz me siento! Con el sistema de números se puede hacer eso, que los alumnos les respondan levantando la mano con distintos dedos. Me están entendiendo todo, usen eso y van a saber inmediatamente si le están entendiendo o no. Cook it here. Stick. I don't want to get my hands dirty. You have to touch it to see if it's smooth or gritty. No quiero ensuciarme las manos, bien. Cristian, ¿usted qué siente? Es arena. ¿Es arenoso el suelo este? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Es suave o es áspera, granulosa? ¿Cómo se siente? ¿Arenosa o como greda? ¿Se siente greda o arena? ¿Es suave? ¿Qué usted qué es arcilla, greda o arena? ¿Qué le parece a usted?
Sí, yo le encuentro suavecita este suelo. ¿Y tú qué te parece? Sí, más... A ver, aquí es más como greda, como arcilla. Ahora si aquí le agrego agua, cambia. Lo que estaban haciendo es que yo les pedí que tomaran un poquito de suelo, de tierra, que lo frotaran en los dedos y que dijeran qué pensaban, si era áspera o con arena, o si era suave. Ya tenía entonces arcilla, greda. También se pueden mirar los dedos y ver si se les quedaba pegada a la tierra o no. Tocando el suelo, entonces tenían entonces la impresión de cómo era el suelo. Y eso, lo que estaban haciendo era recolectar evidencia de las distintas ubicaciones, de distintos puntos. Y me estaba preguntando, estaba súper entretenida con los niños allá afuera, porque estaban haciendo ciencia. Los fenómenos están generalmente afuera, ¿sí? Les encanta. Y ustedes como profesores van a ser muy queridos por sus alumnos. Pero ya, si tienen los recursos pueden hacerlo. ¿Cuántos de ustedes salen a hacer clases de ciencia alguna vez? Levanten la mano los que salen de la sala de clases. ¿Están mal? No, tienen que empezar a salir más. Eso es increíble. Cuando los niños están haciendo observaciones, lo estoy tomándoles el pelo nomás. Sí, pero mientras los niños están viendo los fenómenos, cuando salen y los encuentran, entonces mirar el suelo. Estos alumnos estaban tocando realmente el suelo y viendo los distintos puntos que habíamos definido. Es muy divertido salir, y a los niños les va a interesar más y se van a motivar más. Bien, recuerden que estamos viendo la cosa de la evidencia. Estaban recolectando evidencia ahí para llegar a una declaración. La pregunta era, ¿son los suelos iguales en los 3 puntos? Y literalmente dijeron que la respuesta era no. El suelo no es lo mismo en todas partes. Y mi evidencia es que yo saqué subsuelo que tenía más arena, otro que tenía más greda y otro que tenía más tierra vegetal. Entonces estos mapas están para crear la explicación. Los 3 distintos puntos. Hicimos entonces un perfil de suelos. Tenemos este perfil que muestra las diferentes capas, a diferentes... algunos tenían más gusanitos, más lombrices. Entonces esto lo incluimos todo en el modelo. Y usamos estos perfiles para desarrollar más evidencia respecto a que todos los suelos no eran iguales en los 3 puntos. Esta es la prueba final. Recuerdan que tienen la prueba, ¿no? Una evaluación, como todo profesor. Entonces les doy a los alumnos 3 platos y cada plato tiene suelo de los 3 puntos. Lo que tienen que hacer entonces, tienen que averiguar, ver de qué suelo, qué plato venía de qué punto. ¿Sí? Entonces tenían que hablar con su grupo y todos han hecho alguna lectura, claro, de la composición de suelos y han desarrollado una experticia. Todo investigador va a entender el suelo y le van a usar para averiguar qué tipo de plato corresponde a qué punto. Y aquí tengo imágenes de la ubicación para poner ese dibujito en el plato para decidir cuál de los 3 puntos correspondía a esa tierra del plato. Ustedes pudieron escuchar el sonido del video, ¿no es cierto? Lo interesado, cómo interactuaban los niños. Este otro ejemplo. So this fellow... Este viene de este lugar, claro, de este punto. Este es más oscuro. Es oscuro. Estos dos son más claros. Y este es más oscuro que estos otros. Muy bien, Mohamed.
Mohamed se fijó en los colores. En Chile, cuando hice lo mismo, en Valdivia, entonces tomamos distintos niveles. Encontramos algunas cosas que eran magníficos, con coníferas, bosques. Entonces aquí les presento, ahí están recolectando la evidencia. Esta es mi evidencia. El campo de la escuela, donde recolectamos la evidencia. Voy a tener que apurarme. Esta es la afirmación. Yo creo que el suelo es del cerro. ¿Por qué lo cree? ¿Cuál es su evidencia? Yo creo que es porque hay agujas de pino y era negra la tierra y de un color café claro y un color café oscuro. Yo miro el modelo y las coníferas dan ese tipo de tierra. Eso es lo que escribió el alumno. Recuerda. Tenemos la afirmación, la evidencia y luego la conclusión, el razonamiento. El ejemplo de Chile lo voy a hacer muy rápido, me acaba el tiempo. La escuela de Valdivia. La pregunta. Entonces teníamos estos tarros que hicimos rodar por esta rampa. La pregunta científica era, ¿una pelota grande tiene más energía que una pequeña? Y dijeron que sí, que la grande tenía más energía. Esa es la afirmación de los alumnos, que decidieron después de hacer el experimento. La evidencia fue que la pelota grande se movía 17 centímetros, la otra medía 9 centímetros, y la grande empujó a la otra más que la chica. La pelota grande hizo más trabajo, por lo tanto tenía más energía. Eso fue lo que dijeron los alumnos. Ahí están todos los chilenos, niños chilenos, les encantó este experimento. Que este es lo que se escribe en los cuadernos. Este es otro ejemplo. El mismo ejemplo con suelos. Cada uno escribió su evidencia en su cuaderno. Fueron evidencias similares a las de Estados Unidos. Teníamos suelo de coníferas, suelo de plantas deciduas, de hojas que se caen. Uno tenía más humedad, una más lombrices, el otro no. La pregunta científica, la misma. ¿Son todos los suelos iguales? No, todos los suelos no son iguales. El de coníferas más claro, el de deciduo es más claro, el de las coníferas era acídico, hicimos un experimento de la acidez, había más acidez ahí, entonces los dos tipos de suelos no son iguales. Y por último, de ciencias de la vida, vimos estas malezas, como las venas, los bordes, eran lisos o tienen, si son dentadas en las hojas. Hay diferentes formas de las hojas. ¿Y cuál creen ustedes que fue la pregunta? Pregunta científica, la pregunta motriz, la pregunta fuerza, ¿cuál fue? ¿Qué les parece a ustedes? Levanten la mano. ¿Qué piensan? Ahí se los dijo en castellano. ¿Qué piensan que fue la pregunta motriz? La pregunta fuerza. ¿Son iguales o distintas las hojas? Esa fue la pregunta. A los niños les entiendo, tenían hojas, fueron a sacar hojas afuera y las miraron. Como si nunca antes hubieran visto una hoja. Eso es increíble. A un alumno le tomaba el olor a las hojas para ver si tenían el mismo olor o no. Bien, pueden enganchar a los alumnos para buscar información en cualquiera de estas cosas, para buscar ideas científicas. Se puede hacer. Cada uno de ustedes va a volver a la escuela y a hacer una prueba con esto. Y le puede contar a otra gente de la escuela respecto al mismo tipo de manera de enfocar esto, de construir una explicación. Y
No sé si tenemos tiempo para preguntas. Pero estas son las referencias, por favor, las fuentes que yo usé. Los niños son investigadores natos. ¿Cuántos de ustedes van a hacer la prueba de trabajar así cuando vuelvan a su escuela? ¿Cuántos van a sacar a sus niños con más frecuencia de la sala de clases? Levanten la mano. Muchas gracias.